buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a Armando González Torres aquí a la FES Acatlán para que participe en esta segunda sesión del seminario Fervores, Geopoética de Lírica Mexicana Contemporánea. Antes que nada, agradecerles a ustedes que estén aquí para este seminario, para que podamos charlar y, de acuerdo a las ideas y a las propuestas que nos diga Armando, poder establecer un diálogo. También obviamente es agradecerle aquí a la FES Acatlán, a la WIM, ahora les digo, voy a leer el nombre porque tiene 2 días, y entonces para no equivocarme, a Gabino Eduardo Castrejón García, que es el coordinador ahora de la WIM, a la maestra Claudia Espinosa, coordinadora de la carrera de letras también, y obviamente el apoyo que reciben para que de parte del FONCA, del CONACULTA, para que se hagan también parte de estas conferencias. Como ustedes saben y hemos platicado, la idea de este seminario va unido a invitar a poetas que tengan esta doble vertiente, la parte creativa, la creación de poesía, pero también que se hayan acercado a la reflexión teórica, el ensayo sobre el quehacer poético. No siempre es así y no tendría por qué serlo. En eso tengo muy clara la idea de que el creador, el que es puramente creador, no tiene ninguna obligación de explicar su proceso creativo. La creación misma ya lo es, pero hay algunos casos que se juntan y se reúnen estos dos. Es el caso de Armando González Torres, que junta la poesía, pero también junta el ensayo. Y a mí me parece que es una de estas dos formas de escritura que de repente parecen lejanas, pero que tienen mucho de similares en su proceso creativo. Entonces me da mucho gusto que Armando haya aceptado venir a poder platicar con nosotros. Él acaba de publicar, y yo creo que el de poesía debe ser el último, ¿verdad? Como este libro en la colección Fervores, con un poco de sol en las espaldas, y que hoy viene a platicarnos, a proponernos algunas ideas sobre la poesía para que podamos platicar y dialogar con ellas. Entonces lo dejamos para que nos platique en cómo no leer poesía. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues muchas gracias a Miguel Ángel de la Calleja, a la FES Acatlán y pues sobre todo a ustedes por permitirme esta oportunidad de dialogar. Bueno, permítanme antes que nada presentarme. Mi nombre es Armando González Torres, tengo 48 años y soy escritor, soy poeta y ensayista. He publicado, pues ya con esta primicia, he publicado 13 libros, 6 libros de poesía, 5 de ensayo y 2 que no se sabe bien de qué son y que mis editores tienen muchos problemas para acomodarlos en sus catálogos. Como poeta yo he pues cultivado los más diversos registros de la poesía. Tengo libros donde pues practico el verso medido, el verso blanco. Tengo libros donde practico el poema en prosa. Tengo algunos libros donde a partir de un tema unitario, por ejemplo la peste, tengo un libro sobre la peste, pues practico ahí el mosaico poético, trato de adaptar toda la forma de discursos a un tema, o también tengo otro libro de esa índole que se llama Sobre Perdonar. Como ensayista también he cultivado muy diversos registros. He cultivado desde lo que podría llamarse un ensayo pues más convencionalmente académico. Por ejemplo, tengo lo que sería una biografía polémica de Octavio Paz, más que una biografía intelectual, una biografía polémica que pues se llama Las guerras culturales de Octavio Paz y que sigue la formación, el ascenso intelectual de Octavio Paz
como una narrativa agonal, como una narrativa de sus pugnas, que tiene pues mucho de teoría, pero también que me divirtió mucho porque tiene muchísimo de chisme y nos revela a un Octavio Paz que, aparte de ser un gran pensador, pues también era un personaje de mecha muy corta y un verdadero artista en el arte de insultar, en el arte de madrear, ¿no? Entonces, aparte, digamos, de estos ensayos que son un poco más convencionales, pues he cultivado, practico habitualmente pues el género de la reseña, del artículo corto, y he practicado también el ensayo que podríamos llamar recreativo, es decir, este ensayo que puede partir de lo banal para tratar de hacer una reflexión seria, o que al contrario se ocupa de los temas o los personajes más ilustres desde una perspectiva pues mucho más desenfadada. Y digo, abundo todo esto no solo porque quiera adornarme, sino porque me parece muy importante lo que mencionó Miguel Ángel, que en el ensayo y la poesía cuando se juntan, pues se juntaría lo que nosotros solemos ver de manera muy distante, la inspiración y la reflexión, que para mí no son procesos tan distintos. Creo que para articular bien las emociones hay que articular las ideas. Y en este sentido, pues alguien que no sabe articular sus ideas probablemente pues sea también bastante difícil articular otro tipo de vivencias, de experiencias. Y a mí me interesa mucho ese cruce, esa confluencia entre los géneros, entre la intuición y la reflexión más rigurosa, entre la inspiración poética y la pues elucubración filosófica, y precisamente estos libros que le cuesta mucho trabajo a mis editores clasificar, pues atienden a eso, digamos, a tratar de insertar más que en un género que se llame entre comillas poesía o que se llame ensayo, en lo que yo llamaría un ejercicio de escritura, los más diversos tipos de discurso. Entonces, por ejemplo, un libro de aforismos que en Almadía hace unos años me sacaron en una colección de ensayo, pues fue reseñado principalmente como libro de poesía, y en las librerías está en la parte narrativa. Y un libro que publiqué recientemente que se llama sobre Perdonar, que es un libro de aforismos sobre el perdón, que además pues es una respuesta, un diálogo con un libro de un filósofo que se llama Vladimir Yankelevich sobre el perdón. Pues es un libro que apareció en una colección de narrativa. Pues no tiene nada narrativo. Yo nunca he escrito narrativa, además, lo que se llamaría narrativa convencional, pero pues con tal de que saliera, a mí no me importaba que fuera una colección de cocina o de deportes, pero pues el libro fundamentalmente ha sido reseñado como libro de poesía. Entonces, estas ambigüedades, lejos de extrañarme, me interesan, son realmente mi aspiración, llegar a escribir algo que no sea inmediatamente encajonable en los géneros convencionales, y darme la oportunidad de experimentar más que con las restricciones de un género, con las libertades de una escritura. Y bueno, pues este es más o menos mi perfil, y lo que yo quería hacer hoy pues es compartir algunas provocaciones sobre la manera en que no hay que leer poesía. Mi intención básicamente pues es provocar la discusión, pues hacer una invitación al diálogo, y pues terminando esto me encantaría que platicáramos. Me pueden preguntar no solo de la ponencia, sino de cualquier cosa que se les ocurra, del proceso creativo, en fin, el chiste es que platiquemos y que haya esa retroalimentación que considero tan necesaria. Y como les decía, pues en estas líneas lo que yo quiero compartir pues
pues son unas breves impresiones en torno a una curiosidad personal, por lo que se considera poesía en nuestros días, por la función que se le reserva, por la forma en que circula y se difunde y por la manera en que se generan sus prestigios. Aunque nosotros cuando hablamos de poesía pensamos inmediatamente en una esencia, en un género definido de una vez por todas, un género bastante solemne, casi sacralizado, pues en realidad la concepción, la práctica, la apreciación de la poesía son fenómenos muy cambiantes en el tiempo. De hecho, bueno, si pensamos en los testimonios que nos quedan del pensamiento presocrático, pues veremos que hay un tipo de discurso donde la física, la filosofía, la cosmología, la ética se englobaban dentro de un mismo discurso que era un discurso poético. Pero para poner un ejemplo más concreto de lo que serían las funciones tan cambiantes de la poesía en el tiempo, pues mientras en la vida moderna, sobre todo a partir del romanticismo, suele concebirse a la poesía pues como un medio de expresión, el medio de expresión por excelencia de la individualidad, en el periodo clásico griego, al contrario, se desdeñaba el carácter personal de la lírica. Autores, por decirlo así, líricos como Simónides, como Safo, que hablaban de sus vivencias personales, de sus amores, eran despreciados. Y lo que pues era considerado verdaderamente importante era esta poesía concebida como un bien social, como algo que podía educar al pueblo, es decir, los géneros épico y dramático. Resulta evidente entonces que el fenómeno poético es dinámico y cambiante y que cualquier definición categórica o esencialista pues va a ser siempre parcial, siempre fácil de rebasar. Pero sobre todo en la poesía, en la vida moderna, la concepción y la función de la poesía ha sufrido diversos cambios, diversas mutaciones. La poesía ha sido indistintamente un sucedáneo de la religión, una aliada de la revolución social, una religión en sí misma, y el poeta ha sido concebido como un sacerdote laico, como un habitante de la Torre de Marfil, o incluso más contemporáneamente, si pensamos en expresiones como la llamada poesía no creativa, pues en un simple manipulador, un disc jockey que se emplea con distintos textos ya existentes, ¿no? Lo cierto es que si en la antigüedad la función histórica de la poesía consistía en fundir la experiencia personal con el arquetipo social, en la época moderna la poesía pierde esta capacidad de convocatoria a nivel más amplio. La poesía ya no es una forma vigente de educación, de socialización o de formación personal, y con eso, digamos, al ser expulsada de la ciudad, pues restringe su ámbito de irradiación e influencia, pero también adquiere nuevas funciones. Para algunos románticos, la poesía puede ser una forma susceptible de encarnar, pues en algunos círculos de elegidos, los misterios de la religión en la Edad Moderna, porque según esto, pues la poesía, la imaginación poética era una intuición de absoluto que penetra en la realidad de manera distinta a otras modalidades de conocimiento. Para otros románticos, la poesía, con su capacidad de intuición, de regeneración personal, podía tener una aplicación colectiva y coadyuvar en el cambio social más amplio. Por eso muchos identificaban la poesía pues con la aspiración a una transformación revolucionaria. Por supuesto, tras el agotamiento de las vanguardias, de las utopías revolucionarias que inspiraban muchas de estas ideas, pues la poesía ya no revela ni verdades sagradas ni transforma las sociedades. Hay un desencanto, digamos, donde la poesía pierde mucho de su sacralidad, de su poder de convocatoria social, aunque también gana en autonomía. Es decir,
logra su emancipación de otros imperativos de orden político, de orden religioso, de orden social, se libera incluso de muchas imposturas, de muchas poses del poeta como profeta, y se enfoca a una búsqueda de significación meramente estética. Esta poesía, por decirlo así, emancipada, ya no se asume como un lenguaje común y unitario, ya no busca una comunicación emotiva, utilitaria como antaño. Ya pocos de nosotros pensamos que un poema de amor de verdad va a servir para conquistar a una muchacha. Creo que hay pocos ingenuos que creen eso, pero funciona sí como un extrañamiento deliberado del lenguaje, como una desnaturalización. Y tendencias o aspiraciones como la llamada poesía pura, pues constituyen la expresión más nítida, más radical de esta autonomización del arte poético. Esta poesía, que parte de un patrimonio común que es el lenguaje, se caracteriza por transformar ese patrimonio, por retirarle su pues capacidad de ser inteligible inmediatamente, por hacerlo opaco, por disminuir la democracia de la interpretación y por darle un valor y una capacidad de concreción completamente distinta a lo que sería la lengua habitual. Lo cierto es que en un entorno donde la poesía ya no cumple una función social amplia, lo poético es todavía más indefinible. Ciertamente, como ya se había sugerido, a lo largo de la tradición, lo que se llama poesía no es algo invariable, sino que más bien es un corpus de patrones, de creación, de temas que en su momento se reputan como poesía. Y de ahí el destino cambiante de muchas formas y patrones poéticos que en su momento se consideraban canónicos y que ahora resultan anacrónicos, y al revés la incorporación de pues textos o formas de discurso que en su momento no se consideraban en absoluto poéticos. Les pongo un ejemplo: si asistimos a un encuentro o a una bienal de poesía contemporánea, un soneto de amor filial, un soneto de amor a la madre que era perfectamente aceptable en el siglo XIX, pues a menos que sea asumido como una intención totalmente irónica, sería pues ridículo, ¿no? De pena ajena, alguien que todavía escriba sonetos para honrar a la figura materna, pues de plano está desfasado por unos siglos. En cambio, un discurso publicitario, por decirlo así, intervenido, o simplemente la utilización de una serie de textos ya escritos, su mezcla, su sampleo con una intención distinta, podría ser considerado totalmente novedoso. Entonces, realmente, digamos, no hay una serie de indicios exteriores que contemporáneamente denoten que algo es poesía. Que algo rime no necesariamente es poesía. La rima se utiliza muchísimo, por ejemplo, para la publicidad, ¿no? Estos símbolos visuales también, que en algún momento llegaron a identificar cierta forma de poesía experimental, pues no necesariamente harían algo poético. En fin, lo cierto es que ahora más que nunca, pues lo poético responde a una aleación pues muy azarosa de intenciones, de textos, y no solo textos, sino ahora con los nuevos soportes, pues muy a menudo la poesía rebasa la escritura. Entonces responde a una pues circulación, a una mezcla muy azarosa de intenciones poéticas, textos o otros soportes poéticos, formas de circulación y pues determinados juicios. Eh, un,
La poesía contemporánea podría entenderse, esta es una definición de Josulanda que me gusta mucho, como textos que tienen intenciones poéticas, que aspiran a dirigirse a una comunidad poética más o menos de pares, porque también es cierto que ya son muy pocos quienes aspiran a que a partir de su práctica poética alcancen una fama televisiva. Entonces son textos con intenciones poéticas que aspiran a dirigirse a una comunidad poética de pares y que eligen ciertas formas de circulación privativas de esta actividad, los recitales, los libros, ciertas editoriales, revistas literarias y ahora cada vez más espacios virtuales, espacios en la red. En suma, la poesía pues es una intención poética que se expresa en formas más o menos reconocidas por una comunidad y que se proyecta en medios idóneos para ser reconocido y proyectado por esa misma comunidad. La fortuna de un texto, como siempre, pero más que nunca, va a depender del contexto. Y quien abre y cierra paso, pues son las comunidades poéticas. Dichas comunidades poéticas establecen entradas de barreras de entrada y salida, dan certificados de aptitud y pertenencia al mundo poético y pues a la vez que certifican ciertos textos, rechazan otros que no tienen que ver necesariamente con su hechura. Como decía, de repente una composición métrica perfectamente bien hecha puede resultar profundamente anacrónica y ser rechazada en determinados espacios poéticos. Por supuesto, entre la práctica poética y la concepción poética de las comunidades artísticas o poéticas más avanzadas, por decirlo así, pongámoslo siempre entre comillas, ¿no? Y la idea prototípica que todavía subsiste entre mucha gente como expresión emotiva o incluso cívica. A mí me ha tocado ser jurado de concursos de poesía patriótica. Hay un concurso que todavía ocurre en Iguala y que para mí fue muy interesante, muy sintomático participar en él. Pues todavía hay, digamos, entre pues círculos que conciben la poesía como una mera apropiación e intervención de textos ya hechos y otros círculos que conciben que la poesía todavía puede servir para honrar a la patria, a la amada o a la madre. Hay una gran distancia, pero hay esa convivencia de distintos círculos poéticos. El chiste es cómo orientarse en esta heterogeneidad. Yo creo que uno como lector puede haber siempre lectores inteligentes de otros géneros, pero uno como lector de poesía llega, por decirlo así, con información asimétrica al mercado poético. Porque al no haber de manera objetiva elementos que definan de manera categórica un poema, es posible reivindicar esta denominación para toda clase de productos. Puede decirse que la mera intención poética hace válido y respetable un texto. Nadie puede decir que sus sentimientos o conceptos sean más intensos, importantes o refinados que los de otros. Además, hay otra cosa también muy importante, que vemos que muy a menudo la novedad, la idea de originalidad, la idea de excelencia poética, la formación de los prestigios poéticos no se forma solo con base en la calidad de los textos, sino también mediante actitudes extratextuales que van desde pues la creación de debates intelectuales hasta la mera grilla. Entonces, pues muchas veces los prestigios se forman también gracias a los gestos de notoriedad, a la combatividad cultural de los protagonistas.
La pregunta que yo siempre me hago es cómo llegar a modalidades de apreciación que sin cancelar el misterio, sin hacer de la crítica de poesía una ciencia exacta y de la poesía un fenómeno mensurable, pues establezcan un contrapeso a lo que ocurre en la realidad, muchos abusos de confianza, muchas formas de charlatanería en que se puede incurrir. Hay, por decirlo así, yo me pregunto, una belleza poética irrefutable. Hay indicadores demostrables de exigencia, de mérito, de originalidad poética. Yo creo que de entrada habría que tener un escepticismo de los grandes discursos en este aspecto, tanto de la crítica académica, sobre todo de esta crítica enjergada que intenta hacer de la apreciación literaria una ciencia dura, como de lo que podríamos llamar la democracia emotiva. Ni lo que digan los profesores ni lo que digan las mayorías sobre un poeta o un poema debería tomarse como algo definitivo. La comunidad poética, por circunstancias, pero a veces también por elección propia, es cerrada, se compone de un puñado de creadores, de críticos que a menudo son los mismos creadores, así como de un establecimiento académico que muchas veces busca respetabilidad con una imitación de las jergas de otras ciencias. Por eso, tal vez más que en otras artes, la capacidad de movilidad y reconocimiento depende de la interacción dentro de esta comunidad. Y en lo que se refiere al veredicto de las mayorías, que aunque podemos encontrarlo en indicadores como el número de volúmenes vendidos, el aplausómetro en los recitales, los resultados de las encuestas, y bueno, este veredicto siempre va a ser respetable, pero dada la gran diversidad de concepciones entre las comunidades poéticas, pues el gran público a menudo puede ser manipulable por la mercadotecnia o el mero sentimentalismo. Yo propondría entonces por eso para leer poesía, pues un impresionismo informado que se base en el ensanchamiento práctico lo más amplio posible de la experiencia poética, en un criterio que tome en cuenta la filología, la crítica, pero sobre todo la lectura de la tradición, no como un canon al que hay que venerar, sino como una posibilidad siempre abierta de interacción y diálogo. Como decíamos hace rato, la poesía no es algo invariable, pero sí hay un conjunto de técnicas, un abanico de autores ejemplares que forman una tradición. Hay formas probadas, métricas, temáticas, visuales que se han utilizado para hacer la poesía a lo largo del tiempo. Igualmente, pues existe un acervo de escritores que han tocado quizá de manera inmejorable determinado tema. Y en este sentido, pues si bien no hay un parámetro fijo para juzgar la calidad poética de una obra, y a menudo también la descalificación podría ser una manifestación de temor ante formas que rebasan nuestros parámetros conocidos, sí hay elementos que pueden guiar nuestra lectura, nuestra práctica de la poesía, para hacerla más rigurosa y a la vez más gozosa. Por ejemplo, alguien que aspire a apreciar y quizá a escribir poesía con mayor pericia, pues debería conocer las distintas técnicas y estilos que han marcado la tradición poética. La poesía no será más grata si leemos a Homero y a los trágicos griegos, pero también a esos contrapesos tan olvidados, la poesía lírica griega, los poemas los epigramas funerarios, esta poesía que se ocupaba de la gente común. Será mucho más rica si leemos a los poetas latinos, a los grandes satíricos, si leemos a Dante, a Vilón, a los clásicos españoles, a Sor Juana, a Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé, a las vanguardias de principios del siglo XX, a San John Perse, a Eliot, a Pound, a Paz, a Borges, a Girondo, a Lezama Lima,
a Gorostiza, a Valeri, a Jorge Guillén, a los poetas beat, en fin, solo por mencionar algunas de las coordenadas plurales que me parecen indispensables. Igualmente, pues la experiencia de leer poesía será más grata si sabemos distinguir un haiku, un soneto, un poema simultaneísta, un antipoema. En fin, yo creo que en la medida en que se frecuenta a los grandes poetas, en la medida en que se diversifica la experiencia poética, por ejemplo, la poesía de Oriente y Occidente responden a presupuestos radicalmente distintos, y acercarse a la poesía de Oriente no solo nos acerca a una serie de recursos poéticos novedosos, sino también a una nueva forma de concepción y de sensibilidad ante la poesía, a una identificación entre poesía y ascesis personal. Entonces yo creo que en la medida en que ensanchemos nuestro universo de lecturas, en que ensanchemos el universo de la experiencia poética, no solo podremos afinar nuestros criterios como lector o nuestros recursos como escritor, sino yo creo que podríamos lograr algo que decía un escritor norteamericano llamado Kenneth Ridrow, que es una experiencia física y espiritual de la poesía en el lector. Quizá, por un lado, ampliar esta experiencia nos haga más perceptivos, más sensibles, más empáticos y, con un poco de suerte, pues hasta mejores personas. Entonces, esta es la invitación que yo les quiero hacer a la lectura de poesía, y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, provocación, lo que sea. Muchas gracias. Abrimos el preguntas sin timidez. Yo te pregunto, Armando, primero. Gracias por esto. Esta última afirmación que haces, que a mí me parece realmente muy interesante, este gestor norteamericano, ¿cómo la concibes o cómo la piensas? La experiencia física. Es decir, ah, ¿qué crees que signifique y cómo podría uno traducir esto? Pensando en que en lo que iniciaste comentando y en lo que desarrollaste, hay mucho de estos dos caminos, ¿no? Uno, esta gran, lo que le llamaría a Alfonso Reyes, esta emoción poética, es decir, todos la tenemos y que parece que es uno de los registros para valorarla. Yo tengo emoción poética y tú también, y por eso funciona. Pero está más allá de lo tangible, y me parece muy interesante esta idea final, que es experiencia física, es decir, experiencia que se sienta no solamente a lo mejor internamente, sino hasta muy exteriormente, ¿no? ¿Cómo se piensa o cómo crees que se pueda desarrollar? Bueno, esto a mí me parece una beta de trabajo, de pensamiento muy interesante, los efectos de la poesía en el lector. Yo he estado ofreciendo en algunos estados de la República azotados por la violencia un curso de lectura de poesía que se llama Cura la Poesía, y que es la lectura de poetas en la experiencia ante la muerte, ante la guerra, ante la enfermedad, ante la vejez, de todas las épocas. Y yo tengo la impresión, o bueno, más bien comparto esa impresión ampliamente extendida que hay, de que la poesía genera un efecto físico, digamos, simple y sencillamente, de muy distinta manera, pero la lectura de un poema de Mallarmé, con la exigencia de concentración que requiere, eh, y lo mismo que la lectura de un haiku, con su invitación, por decirlo así, a la comunicación, a la comunión con la naturaleza, ofrecen un aguzamiento de la sensibilidad muy similar. Tienes que tener una capacidad de abstracción, de concentración, de apertura hacia afuera de ti,
para acercarte a determinados autores. Entonces yo creo que, digamos, esta es una de las funciones pues iniciales de la poesía, conmoverte, y yo creo que la lectura prolongada de poesía, por supuesto que aguza tu sensibilidad, no solo como lector, sino como ser humano, sin duda, te vuelve más sensible, yo creo que incluso físicamente, por supuesto, a los sonidos, a la imaginación acústica, te vuelve también mucho más empático, sin duda, con mucha más capacidad de identificarte con el sufrimiento o con la alegría de los demás. Y yo creo que en otros momentos incluso la poesía puede ser profundamente catártica, ¿no? Maestro. Bueno, yo tengo algunas experiencias como estudiante, en este caso desde la secundaria, un poquito de historia, desde luego. De una secundaria para trabajadores y era muy dado estos concursos inter. Sí, era muy dado esto de los concursos de declamación, pero además también la invitación a escribir. Quizás a veces un poquito en la línea de la charlatanería, quizás, o de la simplicidad de la rima. Pero al margen de ello, a mí me llamó mucho la atención un poquito tratar de escribir un poquito de rima, un poquito de cuento, a veces revolucionario, ¿verdad? A veces de corte social, a veces de corte metafísico, pero con todas las limitaciones que implica, desde luego, una educación a ese nivel, ¿no? Se pulió en la preparatoria número 4, en donde, bueno, ahí como que uno va puliendo muchas cositas y muchos defectos que va uno teniendo, y ya lo encuadraban uno en, es un poema muy apasionado, es un poema muy radical, es un poema muy abstracto, es un poema muy simple. Pero bueno, y al margen de ello, aquí la experiencia, y en ese tenor va la pregunta, considerando que por la formación que tengo, estaría un poquito aquí el juego que tiene la interpretación al leer cualquier cosa. En mi profesión, la interpretación lleva a crear verdaderas joyas literarias. Claro, desde luego con todo este bagaje de un corte multidisciplinario para poder hacerlas, aún sabiendo que el derecho y la ciencia jurídica a veces pueden no estar muy de acuerdo. Pero la interpretación del derecho, digamos, poniendo enfrente la interpretación a la poesía leída, ya en el plano de la declamación, el declamador lee poesía y se la aprende de memoria. Pero ¿hasta dónde un declamador puede rebasar o puede interpretar o puede sacar al escritor de poesía más allá de lo que ni siquiera el poeta se imaginaba que podía hacerlo? Yo recuerdo un poema muy bonito que se llamaba Poeta, de Jesús Samson Flores. Y es un poema hermoso, además, ¿no? Porque es un poema que lo mete a uno en la filosofía política y en las cosas bonitas del quehacer humano. O el poema de Ante un cadáver, o el poema número 21, o el poema de la madre. No, el poema, desde luego, del Brindis del Bohemio, ¿no?
o de mamá soy Paquito, y todas esas poemas que pues nos enseñaban en la primaria, ¿no? En ese contexto, creo que aquí la pregunta sería en concreto, ¿el declamador leyendo y memorizando la poesía puede sacar del anonimato al poeta? Bueno, recordemos que durante mucho tiempo la forma más importante de transmisión de la poesía, por supuesto que no eran los libros, ni las revistas, ni todo lo que conocemos ahora, sino la declamación, y la declamación muy a menudo acompañada de música. Lo que conocemos de la Ilíada, pues es la recopilación de este poema, que habitualmente se cantaba y se recitaba por aedos, ¿no? Por bardos errantes. Y yo creo que la declamación sigue siendo un método de transmisión de poesía, sobre todo de ciertas formas tradicionales de poesía. Para mí, una de las formas más altas y ejemplares, por ejemplo, de la poesía contemporánea en México, pues son los sones, ¿no? Que es una poesía que parte de un sustrato común, que parte de convenciones muy rígidas en cuanto a métrica, pero que tiene también una libertad y una capacidad de improvisación extraordinaria. De lo que hablaba hace rato es de los distintos círculos de apreciación poética. Desgraciadamente, pues este tipo de poesía y de transmisión de poesía, la recitación, la poesía cantada, no es pues algo muy prestigioso dentro de los círculos predominantes de la poesía contemporánea, pero precisamente se trata de salir de nuestros círculos de confort y de poder apreciar lo mismo un poema puro, profundamente abstracto, probablemente con muchísimas referencias intelectuales, que aspirar pues un canto muy sencillo y muy, por decirlo así, arcaico y a la vez moderno. Y yo creo que de eso podríamos abundar también, que de lo que decía Armando hace un rato sobre las formas de concebir la poesía actualmente, también hay una que va unida, que si no ha cancelado, pero por lo menos ha hecho disminuir mucho la recitación y la declamación, es que las nuevas formas de difusión implican una visualización que cancela la recitación. Es decir, hay muchas veces que la disposición que tienen las líneas poéticas, para dejar de lado el verso y decir la línea poética, implica necesariamente una lectura, la lectura doble, la lectura de aquí y la lectura de aquel lado. La lectura en voz alta cancela una buena cantidad de propuestas que la valoración la podríamos hacer después si son eficaces o no son eficaces. Si la disposición en escalera, en círculo y demás que pueda haber dentro de un poema, no formando figuras, sino simplemente esa disposición, esa distancia, es muy difícil de concebir al que no está viendo el texto. Y muy difícil de leer al que lo escribe. Puede ser una gran pausa, pero la pausa de aquel lado es casi imposible que se note si es en la misma línea poética o es en el verso siguiente. Es decir, no lo vas a ver. Entonces, estas maneras han hecho que se tenga que formar otra manera, otra disposición. Yo creo, pues así es, que como dice Armando, para salir de la zona un poco tautológica del prestigio, donde se tendría que hacer el híbrido. La manera de que se puede valorar, como lo plantea bien Armando, es la memoria poética. Es decir, vas teniendo una memoria de los recursos que se van dando y puedes valorarlos. Como tenemos una memoria narrativa, es decir, estamos inmersos todo el día en narrativa, pues hasta un buen programa de televisión nos hace pensar ya en los adelantos que pueda haber, ¿no? En cambio, como no hay memoria poética, pues a veces nos parece asombroso lo que
ya ha estado dicho o hecho por lo que sea, simplemente no lo guardamos en la memoria. Pero esa memoria se necesita por un proceso que ahorita por lo menos, Armando que anda más todavía en los círculos, lo nota, que es la lectura. Es decir, o un poco el slam, ¿verdad? Que es la salida casi visceral que sale de la poesía. Pero la recitación, dejemos de lado la declamación un poquito de oratoria, sino la recitación, el aprenderse de memoria y poder decir el poema, pues es un fenómeno extraño en la educación, un fenómeno extraño normalmente en la gente de algunos años, y eso hace que la concepción poética sea diferente y la valoración sea diferente. Es decir, de todos los que dijo, pueden ser que esté bien. A mí me sorprendió la de Jesús Sansón Flores, ¿verdad? Porque poca gente cita a Jesús Sansón Flores. Es decir, hace mucho que no oía de él, de este escritor del San Luis, de San Luis Potosí, ¿verdad? San Luis. Entonces, ¿dónde están? Pero también los que pueden ser más comunes, ¿verdad? Que se recitaban en la primaria y en la secundaria. Que no, nadie, no, por lo menos mi idea es que estrictamente se regrese, sino simplemente que son otras versiones, otras maneras. Y que uno no puede tampoco decir, tiene que ser a papel y a riguroso, estrictamente, cuadernillo y todo. No necesariamente. Entonces, eso hace que haya una, pues yo creo que una memoria poética diferente. Sí, bueno, digamos, por un lado, pues la forma, yo creo, más influyente de crítica es la crítica dentro de la propia comunidad poética, una crítica que se realiza pues principalmente a través de publicaciones periódicas, a través de revistas, a través de suplementos, pero sobre todo también a través de el boca a boca. Y suele ser una crítica, pues, eh, digamos, no siempre es una crítica, muy detallada. Eh, Muchas veces hay prestigios que se crean a través de una voz autorizada que certifica la aptitud de determinado poeta, y se crean así pues una serie de inercias y blindajes críticos. Es una forma de crear los prestigios dentro de comunidades que en el mejor de los sentidos son oligarquías del gusto, ¿no? Pero algo muy importante que ocurre es que finalmente esta creación de críticas dentro de comunidades que luego se van extendiendo necesita un contrapeso importante en los lectores y también en la academia. Y yo siento que la crítica que se realiza dentro de las comunidades poéticas no ha tenido una correspondencia en la academia. Siento que carecemos de muchísimos elementos. Digo, yo no soy crítico profesional, yo soy alguien que se acerca muy exteriormente al fenómeno de la poesía, básicamente como creador y como practicante de una crítica que llamaríamos impresionista, ¿no? Pero simplemente para cualquier persona que trate de tener alguna serie de referencias, por ejemplo, en torno a la poesía contemporánea mexicana, pero creo que no es solo un fenómeno de la poesía mexicana, sino de la poesía en general. No hay historias de la poesía mexicana, no hay diccionarios de la poesía mexicana. En fin, hacen falta una serie de referencias indispensables que serían muy importantes para confirmar, para verificar los prestigios que heredamos. Entonces creo que tenemos en ese sentido pues un déficit de instrumentos para hacer una valoración pues más razonada, más objetiva, dentro de lo que cabe la objetividad en poesía, de el canon
mexicano. Yo creo que de esto que decía Armando es muy importante, porque aunque parece que en las otras áreas, en los otros géneros, en narrativa o en el ensayo también pudiera haber, lo que ve Armando es algo que sí es notorio, es lo que llamaríamos realmente la crítica literaria, es decir, no el despedazamiento, ¿verdad? Ni estrictamente el desarrollo nada más de ciertos conceptos sobre canon, es rara en la poesía, es realmente rara. Y finalmente todo atiende a todo este proceso que un poquito ha platicado Armando y hemos platicado alguna otra ocasión, que es cuesta trabajo porque necesitas toda una memoria, es decir, necesitas todo un proceso completo de ir viendo cómo va cambiando, cómo va dándose nuevas formas expresivas, cómo está esta bursatilidad de la poesía, ¿verdad? Que finalmente se da entre premios, entre reconocimientos, entre grupos y todo. Lo puede uno leer, es decir, yo creo que, no sé si Armando lo sepa, pero esta premio de España, no me acuerdo cómo se llama esta universidad, bueno, ahorita me voy a acordar, que una universidad con otro lo dieron en España a unos poetas, sin decir nombres de que tienen que ver con México, y se ha armado una rebatinga, firmas de todo el país, de toda Latinoamérica, para no dárselo porque constituyen de una antología y entonces se han hecho un asunto que llegó a que la Universidad de España, ahorita les voy a decir el nombre, cancelara su nombre y dijera yo no quiero participar, no porque yo no crea en el premio, sino porque no quiero participar en este jaloneo que existe en toda Latinoamérica, que han firmado muchísima gente, por no dárselo a otros. Y entonces los argumentos de la carta es que él ganó el premio de aquel y es el antologador de ya y pues nadie sabe si de veras vale o no vale la pena la poesía que están leyendo. Pero como esos hay el que estamos viendo un poco de poesía cotidianamente, no se lo encuentra cada tercer día cosas así, pero cada rato. Pero la otra parte es donde hay de veras el elemento técnico unido a la experiencia poética que te pueda decir, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Armando, no hay crítica, pues sí, es que hay un alejamiento, es difícil encontrar la crítica académica, porque hay una exigencia también hacia los estudiantes, hacia los profesores sobre esta modernidad, y del otro lado también es difícil encontrarlo porque hay un esfuerzo muy grande de encontrar cuál es el camino. En la sesión pasada decía bien Juan Domingo Argüelles, haré el segundo tomo de la antología de poesía mexicana y tengo, ¿verdad? Más o menos un listado de 400, dijo algo así, 400 poetas. Que él, bueno, va a tener que limpiar lo que sea, pero tiene 400 poetas y andar buscando en todos lados a ver dónde se publica y todo, y luego viene que tienes que hacer esa labor, que es difícil encontrar más que un poquito la reseña que sale cuando se publica o en la presentación del libro de la editorial y algunos de amigos, a veces compañeros, pero no el que no participa ahí, que es un poquito la labor que correspondería más a la carrera de letras y todo, no en otro sentido, sino simplemente pues no te haces partícipe de nadie, ¿verdad? Lo ves, pero necesitas toda una lectura o una tradición para decir, pues aquí se repite y aquí no se repite. Yo me quito el- ¿Cómo se discrimina? ¿Cómo es posible discriminar tal intención? No sé, ¿cómo se discrimina? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son como los parámetros para decir esto vale la pena leerse, esto no vale la pena que salga a la luz, que no sea, no vale la pena que sea publicado? ¿Cuáles son como los parámetros bajo los que se decanta, no sé, un editor o incluso ese círculo? Porque así como lo menciona, entiendo que al igual que otras disciplinas, en su, usted mismo lo mencionó, en su afán por hacerse reconocer, llegan a ser como excluyentes y privativas. Bueno, yo creo que en general y por su propia naturaleza, los círculos poéticos tienden a aglutinarse en torno a afinidades
estéticas y a veces a intereses un tanto estrechos, un tanto excluyentes, pero al mismo tiempo, no necesariamente, pero al mismo tiempo creo que también hay una pues eclosión de distintos círculos poéticos, hay una extraordinaria pluralidad, hay espacios, sobre todo las nuevas tecnologías abren muchísimos espacios para publicación, para creación de revistas electrónicas, de blogs, para la interacción entre poetas o aspirantes a poetas de distintos lugares del mundo y permite, digamos, una mayor pluralidad de los grupos. Entonces también yo creo que es importante, de alguna manera, pues buscar los grupos con los que uno encuentre mayores afinidades, pero sin cerrarse. Quizá lo más importante es que, y es a lo que yo me refería como lector, que cuando uno es parte de un cierto grupo, tiende a adoptar de manera inflexible una serie de valores estéticos, de visiones de la función de la poesía, que tienden a cerrar los ojos hacia otras expresiones. Y por eso esta prescripción que yo hago más que al aspirante al poeta, al que quiere ser lector de poesía, de tener un gusto y un apetito omnívoro por ingerir las más diversas manifestaciones de la poesía. Y como decía, un gran aprendizaje de rigor, de apertura a la sensibilidad, se puede aprender de Mallarmé, pero también un gran sentido de libertad, de improvisación, de un sonero jarocho, de la música popular o incluso de estas propuestas que a veces a mí no me convencen del todo, que van mucho con la novedad, pero que juegan con nuevos soportes y interacciones de la poesía performativa, la llamada poesía no creativa y en fin, todas estas expresiones que van mucho de la mano con las nuevas tecnologías. Yo creo que entre mayor sea nuestro abanico de conocimiento y curiosidad poética, menores van a ser las posibilidades de que seamos dogmáticos como lectores y como creadores y sobre todo de que nos engañen con Américas redescubiertas. ¿Alguien más? ¿Una más? Antes. Calladitos están el día de hoy. Están agotados. Bueno, usted comentaba sobre la publicidad. Que la publicidad cada vez ha utilizado más estos recursos de la poesía. Mi pregunta es, así como la publicidad ha utilizado estos recursos, yo también recuerdo que la poesía, pues, en el último siglo también ha utilizado recursos de la publicidad, ¿no? Recuerdo, no sé, el poema de Calvin Klein de Ana Rossetti o los del tópico del fumador de Cristina Peri Rossi. Claro. ¿Cree usted algún día que el futuro de la poesía puede incursionar en la publicidad o por el contrario, la publicidad se haga parte de la poesía? Bueno, me parece muy buena observación porque son lenguajes, discursos que, aunque digamos tienen una intencionalidad totalmente distinta, en muchas ocasiones se han cruzado, que tienen como punto común conmover, provocar una reacción en el lector o en el espectador, y de hecho ya la poesía concreta incorporaba muchísimos recursos de la publicidad de esa época. Sin duda, yo creo que responden a intenciones, a funciones y a naturalezas muy distintas, pero de verdad hay comerciales extraordinarios y poemas vomitivos. Pues damos por terminada esta segunda sesión del seminario. Le agradezco mucho a Armando por No, haber muchas estado gracias. aquí con nosotros, a todos ustedes por esta participación en esta segunda sesión y pronto les